Hola, mi nombre es Devani Saldívar y hoy vamos a presentar el periodo de la Guerra Fría, especialmente el conflicto de las dos Coreas y qué impacto tiene en la geopolítica actual. Bueno, estos son los contenidos de los cuales nos vamos a estar basando o cual quisimos dar un enfoque, iniciando con una introducción, explicando cuál fue la división de Corea, cómo fue la guerra de Corea básicamente, las consecuencias que tuvo, en qué afecta actualmente en la geopolítica, su presencia militar y el enfoque en la esfera internacional y obviamente una conclusión. Bueno, perdón, mi nombre es Andrea Rojas y estoy hablando de la introducción. Básicamente, hablando, mencionando más que nada por encima, o sea, de lo que, por qué se conoce también, o sea, las guerras entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, como un conflicto olvidado, es más que nada porque se dio entre finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando los países aún estaban recuperándose, de lo que fue la Segunda Guerra, y a principios de la Guerra Fría, que fue, o sea, casi nada de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, la Guerra Fría, hablando de ello, fue un conflicto ideológico que se dio más que nada entre dos superpotencias que nacieron una vez, o sea, terminó la Segunda Guerra Mundial. Y es que entre estas dos potencias estaban estas dos ideologías diferentes que se dan mucho a relacionar con lo que fue Corea, porque por su parte también se dio entre esta guerra, que fue por ejemplo con Corea del Norte, que apoyaba por su parte la Unión Soviética, el comunismo, mientras por su parte Corea del Sur apoyaba por su parte Estados Unidos, el capitalismo. Entonces, este conflicto, por así decirlo, no se le da tanta importancia, al menos en estos momentos, en estos tiempos, cuando se va dando, porque se conoce como un conflicto más de lo que fue la Guerra Fría en sí. Bueno, y ahora sí pasando a cuál fue como el motivo o por qué se separó Corea, pues básicamente, como ya mencionó mi compañera Andrea, este conflicto surgió como a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Corea estaba bajo un régimen o estaba dominado por Japón. Entonces, como Japón estaba en guerra, estaba en la Segunda Guerra, pues mantenía todo el control básicamente de Corea. Entonces, tras caer Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues esta Corea se dividió en norte y sur. Entonces, cuando cayó el régimen japonés, pues ya no tenía básicamente Corea a quien como rendirle cuentas, entonces empezaron a hacer como dos divisiones o como dos naciones independientes, por lo que Estados Unidos, tras iniciar la Guerra Fría, influyó mucho su régimen capitalista en Corea del Sur. Entonces, como estas dos superpotencias estaban en conflicto, se metieron en las llamadas guerras proxy, que son las guerras proxy, que son como conflictos con terceros o naciones terceras. Como no había enfrentamientos directos entre estas dos potencias, pues buscaban cualquier otra excusa para poder enfrentar sus ideologías de capitalismo y comunismo. Entonces, esta guerra se le conoce como el conflicto olvidado porque realmente es una guerra que está desde la Segunda Guerra Mundial, pero como todos están concentrados en la Guerra Mundial, pues nadie le prestaba atención a esta guerra de Corea. Entonces, se reactivó o este periodo que duró más de 40 años por la Guerra Fría, surgieron muchas guerras y se reactivaron muchísimas. Este es un claro ejemplo. Entonces, al momento de ser el lado sur de Estados Unidos, se podría decir, y el lado norte de la Unión Soviética, pues obviamente tenía muchísimo apoyo sur de Estados Unidos, del lado capitalista, y del norte pues, del comunismo. Entonces, este conflicto se estalló en la península de Corea de entre el año de 1950 y el 1953, y pues realmente ha marcado una historia en la época contemporánea
definiendo totalmente las dinámicas geopolíticas pues de todo este periodo de la Guerra Fría. Bueno, y básicamente, o sea, ¿cómo fue la guerra de Corea? Como mi compañero mencionó anteriormente, esta guerra empezó ya desde la Segunda Guerra Mundial, entonces, por su parte, Japón era en ese momento, pues, el que, por así decirlo, dominaba Corea. Entonces, una vez Japón fue derrotado, un par de días después de que Estados Unidos haya lanzado su ataque hacia Japón, Am, em, la Unión Soviética aprovechó y empezó a invadir Corea por el lado norte, mientras que Estados Unidos, por su parte, para que Rusia, digo, la Unión Soviética no tuviera todo esto de Corea, pues empezó a invadirlo, pero por el lado sur. Y quedaron hasta una zona dividida, por así decirlo, en el paralelo 38. Entonces, eh, cada parte como que influyó sus ideologías tanto por el lado norte como por el lado sur, y hasta 1948 fue que cada parte se volvió independiente, pero aún con esta ideología presente. Entonces ya hasta 1950 fue que estalló esta guerra por parte del norte de Corea, que fue la que empezó a invadir. Entonces, por su parte, Corea del Sur, y pues se sorprendió mucho, entonces no tuvo tanto tiempo de reaccionar. Y entonces Estados Unidos y hubo más, Estados Unidos y la ONU fueron parte de los que apoyaron a Corea del Sur para este ataque. Entonces, por su parte, al final básicamente volvieron, sí, a quedar en el paralelo 38 de la misma manera en la que habían casi literalmente iniciado. Entonces, esta guerra, básicamente, a pesar de que duró solamente 3 años, cobró gran cantidad de vidas, entre 4 a 6 millones de civiles y soldados. Um, ya hasta 1953, a finales de julio, fue que se firmó un armisticio entre las dos Coreas, que no fue del todo como un tratado de paz, sino más que nada como decir un alto al fuego. Y actualmente se podría decir que sigue habiendo mucha tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. No se podría decir que están del todo en paz, porque cada parte teme que la otra llegue a atacar. Por el paralelo 38 sigue habiendo, por ejemplo, esta zona desmilitarizada, que es una de las más protegidas en todo el mundo, por la cual, o sea, pues como dije ya, o sea, está porque cada parte le teme a la otra, y por parte de Corea también, del norte de Corea también, que teme que algunos ciudadanos se vaya a vivir o pues sí, o sea, escape y huya hacia Corea del Sur. Hola, mi nombre es Kevin Guzmán y estaré hablando sobre las consecuencias a nivel internacional que tuvo la Guerra de las Coreas. Empezando, la Guerra de las Coreas consolidó la división de Corea en dos estados separados y dejó una puerta abierta de la geopolítica mundial. Esto obviamente, como tomó parte esta guerra durante la Guerra Fría y la Guerra Mundial II. Obviamente Estados Unidos pues tomó el lado de Corea del Sur, y Rusia o la Unión Soviética tomó el lado de Corea del Norte. Em, tras este alto al fuego, las dos naciones empezaron a proyectar sus regímenes. Esto obviamente Corea del Sur siendo o convirtiéndose en una democracia, ya que estaba siendo apoyada por Estados Unidos, y Corea del Norte pues se convirtió en lo que hoy en día es considerado una dictadura. Es un país más comunista. Y otra consecuencia que tuvo pues fue un gran avance en las económicas en la economía de las dos Coreas, y también un gran avance tecnológico. Obviamente el avance tecnológico y económico de Corea del Sur pues es mayor o fue más grande que el avance que tuvo Corea del Norte, siendo que Corea del Sur pues está obviamente apoyada por la potencia número uno mundial, que es Estados Unidos. Y pues Corea del Norte pues se podría decir que se quedó un poquito atrás, ya que es un país comunista.
Bueno, ahora hablaré sobre en qué afecta a la geopolítica actual, pero del lado de Corea del Sur. Por primero hablaré sobre, cierto, mi nombre es Daniela Ruiz. Ahora sí, con respecto a la nación, Corea del Sur se convirtió en una potencia económica global, siendo la cuarta más grande en Asia y la número 13 a nivel mundial. Además de que, como mencionó mi compañero, es una fuente de industria tecnológica, siendo la fabricante de tres marcas importantes, tanto de celulares como de pantallas, lo cual es Samsung, LG, OLED. Hablando ahora sobre la cultura, como se menciona, es una mezcla de tradiciones arraigadas y una influencia moderna. Esto lo hablamos con respecto a la religión, a cómo se festejan ciertas tradiciones o no cuentan con ciertas tradiciones que sí se hacen a nivel internacional. Además de cómo suele ser la vestimenta como tradicional en ciertos eventos. Además se destaca por su respeto, los valores a la familia y una jerarquía social donde se tiene que cumplir o si se tiene que cumplir con ciertas maneras en cómo se debe actuar con respecto a esto último mencionado. Además de que Corea del Sur cuenta con nueve sitios del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con respecto al K-pop, el K-pop es un fenómeno últimamente muy popular, que básicamente se volvió muy viral gracias a sus melodías, a coreografías, a los artistas y grupos que también cuentan. Un ejemplo es Blackpink, que tan solo hace unos meses vino aquí a México y los boletos estuvieron a muy altos precios, la verdad, pero que igual llenó los estadios y pues de toda su gira mundial. Además de casi tan solo unas horas, ese grupo de K-pop, Blackpink, acaba de recibir um, les otorgaron ah, una orden, se convirtieron en miembros honoríficos de la Orden del Imperio Británico, que tan solo ellas como Adele y los Beatles han recibido ese otorgamiento honorífico, lo cual podemos ver cómo es el gran impacto que ha causado el género K-pop a nivel internacional. Y por último tenemos los K-dramas, que en el 2019 los dramas coreanos atrajeron a más de 1.1 millones de fanáticos de estos mismos, lo cual representa el 7.4 del turismo extranjero al país, según por la Organización del Turismo de Corea del Sur. Esto además que en el 2022 Netflix sí publicó que más del 60% de sus suscriptores prefieren consumir o ver este tipo este tipo de programas de telenovelas, que son básicamente telenovelas que hablan tanto de romance, horror, de historia o algo así. Y pues igual que el K-pop se convirtieron muy populares en los últimos años y que es algo que seguirá porque tanto el K-pop como el K-drama tienen un derrame económico muy grande y muy fuerte en Corea del Sur. Bueno, y por otra parte tenemos en cómo afecta del lado norte de Corea. Es muy diferente a como mi compañera Daniela, pues, desarrolló, pues, la economía del sur, porque, pues, realmente el lado norte no ha avanzado o prácticamente no deja avanzar por la tiranía que tiene. Pues, por primera parte tenemos el gobierno, que sigue siendo un gobierno totalitario hasta el día de hoy y liderado por una dinastía pues hereditaria, y su terrible política, que es de aislamiento, o sea, de alejarse de la política exterior. Tiene un gran control sobre todo tiene un gran control, como la información que entra y sale del territorio, y enfrenta una serie de sanciones internacionales por todas estas armas nucleares o, pues sí, prácticas nucleares que tiene, o al momento de sus, más bien programas nucleares y misiles que pues avienta al océano, de que nada más como
practicando, pero pues quién sabe, realmente todos sabemos con qué intenciones pues lo hace. Tiene también un aislamiento económico, como mencioné, su política exterior es de aislamiento. Solamente tiene contacto con Rusia y un poco solamente. Las condiciones de vida son fatales totalmente en Corea del Norte. Informa mucha escasez de alimentos y recursos que básicamente pues para poder obtener esa información no se encuentra esa información porque como mencioné, el régimen no deja que entremos a su información ni que salga información. O sea, básicamente es como una cárcel en un país. Entonces, pues los vigilan todos, o sea, los ciudadanos, los norcoreanos están totalmente el tiempo vigilados porque no pueden hacer absolutamente nada que esté en contra del régimen porque los castigan, los meten en la cárcel o simplemente los expulsan del país. Y realmente es súper triste que te vayan a expulsar de tu propia nación. Corea del Norte, básicamente hizo una ideología llamada ideología Guche, que es básicamente adaptar las tradiciones coreanas con el comunismo. Entonces, pues sabemos que las tradiciones coreanas son muy arraigadas a sus, pues sí, naturalezas, y luego agregarle el comunismo, esas dos juntas es como si fuera una bomba. Bueno, ahora siguiendo con la presencia militar, la presencia militar estadounidense que ha influido en la dinámica geopolítica del este de Asia y ha sido un elemento de disuasión frente a las acciones agresivas de Corea del Norte. Joe Biden, que es el presidente actual de Estados Unidos, ha mantenido una estrecha con el gobierno surcoreano en cuestiones de seguridad, comercio y asuntos económicos. También cuando estaba en la presidencia Donald Trump, fue uno de los pocos presidentes, bueno, fue el único presidente estadounidense que llegó a tener una relación, se podría decir que positiva con Corea del Norte, ya que pues hay muchos videos donde Donald Trump fue a Corea del Norte y pues se dio la mano con el presidente o bueno, no es un presidente, más que todo es un dictador de Corea del Norte, que es Kim Jong-un. Y más que todo esto lo hizo ya que en ese tiempo que sabía que ganó las elecciones Donald Trump, había salido Corea del Norte con amenazas nucleares, o sea que pues, Corea del Norte tenía bombas nucleares y como Donald Trump sabía que como es un país comunista, obviamente va a estar apoyado por Rusia, pues obviamente Donald Trump quería como que evitar ese problema nuclear que podía suceder. Y pues Joe Biden es en los años que lleva de ser presidente, pues la verdad se podría decir que se perdió ese tipo de tratado que tenía Estados Unidos con Corea del Norte, ya que pues Joe Biden no le dio tanta importancia a llevar una pues, relación, se podría decir, con, con el dictador de Corea del Norte como lo hizo Donald Trump. Bueno, y hablando de lo que fue el enfoque de la esfera internacional, este conflicto básicamente atrajo muchísima atención internacional debido a lo que fue por el periodo de la Guerra Fría, ya que, o sea, pues sí, se conoce como el conflicto olvidado, pero, o sea, si buscas, o sea, en sí los conflictos de la Guerra Fría, o sea, si te das cuenta que, o sea, las potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran las principales, nunca se enfrentaron directamente, pero los países, los aliados de cada uno, sí se estuvieron enfrentando en guerras. Entonces, el conflicto, la guerra de Corea, básicamente es uno de los conflictos, sí, más conocidos de la Guerra Fría, hablando de este. Entonces, este conflicto, gracias a eso, atrajo mucha atención internacional. Y es que no fue un conflicto, o sea, que fuera, o sea, solamente entre Corea del Norte y Corea del Sur, sino que, o sea, hubo actores, potencias extranjeras, actores, extranjeros también, o sea, personas, o sea, que por así decirlo, o sea, no involucraron tanto a Corea, o sea, pero sí.
Por ejemplo, con Corea del Norte teníamos a la Unión Soviética apoyando por su lado, por Corea del Sur teníamos la intervención de la ONU y Estados Unidos, que fue el que brindó la mayoría de armas a Corea del Sur. Pues es que básicamente las Naciones Unidas apoyaron la intervención en Corea del Sur y, como dije, pues Estados Unidos proporcionó gran parte de las fuerzas militares hacia Corea del Sur para que estuvieran un poco más igualados, ya que Corea del Norte, a pesar, o sea, de por sí sin el apoyo de la Unión Soviética ya tenía gran cantidad de armas con la Unión Soviética, o sea, ya era mucho más. Entonces la guerra de Corea no fue, o sea, solamente un enfrentamiento entre dos Coreas, sino que también involucró a otras potencias que, que básicamente, o sea, pues no eran parte de esta guerra, pero, o sea, estuvieron apoyando por el lado que correspondía a cada quien. Bueno, como conclusión, podemos, bueno, tanto hablar de Corea del Norte, que pues no le ha ido muy bien a ningún aspecto, tanto en tecnología, tanto en economía, tanto en ideologías, ya por la misma que tienen, que es la comunista. Se han quedado atrás con respecto a todos esos enfoques. Su población no se, se ha visto muy afectada por estas situaciones, pero no hay manera de salir del país. Entonces, no hay otra manera de cómo salir adelante de estas cuestiones, y de lo pocos que se ha visto dentro del país es por personas que se han arriesgado la vida yendo a visitar este país después de 1000 requisitos. Como un ejemplo es Alex Tienda, que tiene un documental, por si le gusta ver, profe. Bueno, total, pues sí, no hay, de Corea del Norte no hay mucho que hablar, y de lo que se habla es muy malo en muchos aspectos. Y pues como un dato extra es que el único contacto como que del mundo exterior, el único con el que confían es con China, y últimamente un poco con Rusia, pero igual ahí anda muy poco. Y pues Corea del Sur es todo lo contrario. Corea del Sur ha avanzado mucho en todas las cuestiones. Corea del Sur ya ha estado avanzando en todas las cuestiones a nivel internacional, como es la tecnología, la economía, la cultura, etcétera, etcétera. Y pues y por la cercanía que tiene Estados Unidos, también esto le ha ayudado un montón, tanto como en las fronteras con Corea del Norte, y que no haya alguna otra guerra que se pueda provocar, aunque pues como quiera, nunca hay que confiarse y ahí andan las cosas. Pero sí, básicamente está mucho el contraste de ambas Coreas, el cómo viven actualmente y el cómo probablemente esto siga en un futuro si no se firma un tratado de paz o se tiene el fin en esta guerra. Y pues también como otro ejemplo que podemos mencionar sobre este régimen comunista, no es como que seamos en contra o estemos como echándole tierra al comunismo, pero pues realmente históricamente se ha visto que pues no funciona, esta economía no funciona. Como mi compañera Daniela mencionó, pues Corea del Norte pues no ha avanzado, y otro ejemplo que tenemos es Venezuela y Cuba, que realmente se quedaron ahí. O sea, es como que le pusieron un clic de una pausa y ya no progresaron, estaban de que iguales, y solamente lo único que pasa ahí es el tiempo, porque realmente dinero no pasa por ahí. Por ese mismo régimen o el gobierno que pues se queda todo y pues no deja que ni lo ayudes, o sea, no se dejan ayudar ni ayuda. Entonces, pues todo este conflicto de la guerra de Corea, o la guerra de las Coreas, pues se ha ido, tiene muchísimos años. Entonces como no hay un límite o un fin, pues puede ser en un año, 2, 3, 15, 20, 50 años, aún no sabemos, que se pueda desatar otra guerra o pueda existir otra guerra fría donde otras dos potencias mundiales reactiven todo este conflicto y se extraye otra guerra. Realmente no sabemos, por eso es un tema que quisimos abarcarlo más y estudiarlo y analizarlo más, sobre todo este impacto geopolítico pues que tiene actualmente y que podría tener en un futuro. Y pues básicamente eso sería todo de nuestra parte.